Queridos hermanos, Laudetur Jesus Christus. Qué importante es la dignidad del ser humano. Qué importante es conocerla y vivir según esta dignidad. Para comprender qué es la dignidad del hombre, hemos de entender qué es la ley natural. Cada ser humano viene a esta vida con una ley grabada en su naturaleza, en su alma, en su corazón. Es la ley natural. Ley que es reflejo de la ley eterna de Dios. Dios infinito, eterno, sin principio ni fin. Gobierna todo con esa ley suya eterna. Y el ser humano, cada vida que viene a este mundo, viene con ese reflejo de la ley de Dios, con ese reflejo de la ley eterna, y es lo que llamamos la ley natural. La razón natural experimenta que el hombre ha de comportarse, ha de actuar de una forma y no de otra. El hombre experimenta que tiene libertad para seguir una forma de vida o seguir la contraria. La ley natural le indica a la razón cómo ha de portarse humanamente, racionalmente, naturalmente, según la naturaleza del ser humano. Y la ley natural le dice a la razón: esto es lo conveniente. Hacer el bien y evitar el mal. Eso es lo razonable del ser humano. Y la ley le dice, la ley natural le dice a la razón: esto es lo conveniente, esto es lo natural, que el hombre se una a la mujer y la mujer al hombre, y que esa relación sea estable y tengan hijos y cuiden de sus hijos. He aquí la ley natural que indica a la razón cómo el hombre ha de portarse según su naturaleza humana. He aquí la forma digna de vivir. He aquí la dignidad del hombre cuando actúa consecuentemente según su naturaleza humana, siguiendo, aun sin saberlo, la ley natural. Reflejo, como hemos dicho, de la ley eterna de Dios. La dignidad moral se puede perder haciendo mal uso de mi libertad. Puedo apartarme de la ley natural. Puedo hacerlo. Puedo vivir indignamente, puedo. Lo que no puedo es arrancar de mi naturaleza la ley natural. No puedo acallar la voz de la ley natural, que siempre me estará recordando cuál es la vida digna que he de llevar. Y esto es la dignidad ontológica, es la ley natural que siempre estará grabada en el ser humano. Y por más que el hombre y la mujer se aparten del orden natural, siempre estará esa dignidad ontológica, es decir, siempre estará la ley natural para recordarles el camino que han de seguir para vivir dignamente. La dignidad ontológica, la ley natural, no puede utilizarse para justificar una actitud indigna. Uno no puede decir: yo hago con mi cuerpo lo que quiero y mi dignidad ontológica te impide a ti que me digas nada. Falso, falso. No se puede recurrir a la dignidad ontológica para justificar
una actitud indigna. Y por más que el legislador legisle contra la ley natural, por más que el legislador justifique acciones indignas, siempre habrá una voz que se alce y le recuerde que la dignidad ontológica exige que las leyes estén de acuerdo con la ley natural. No le es permitido al legislador legislar contra la ley natural. Puede hacerlo, pero no puede evitar callar las voces que le recuerden que está actuando de forma indigna. Queridos hermanos, si la ley natural ya nos indica la forma digna de comportarse del ser humano, ya nos indica la dignidad que hay en el hombre y en la mujer, en la criatura, ¿cuánto más la ley divina, la ley de la gracia? Cuando la razón está iluminada con la ley de Dios, cuando la ley natural está iluminada con la ley de la gracia, entonces el hombre descubre con asombro, con terrible asombro y grandísimo asombro, que está hecho a imagen y semejanza de Dios y que es hijo de Dios. Puede ser hijo de Dios porque el hombre no viene al mundo como hijo de Dios. El hombre es hijo de Dios cuando viene a la vida en el bautismo en la Iglesia católica, que es la Iglesia de Cristo. Cuando el hombre, cuando la criatura bautizada en la Iglesia comprende con esplendor lo que es ser hijo de Dios, entonces alcanza ese conocimiento terrible, grandioso, de la dignidad del ser humano. Queridos hermanos, hemos hablado de una forma muy concreta, muy escueta, sobre la ley natural, la dignidad del hombre, la ley divina, que ilumina la razón y nos hace comprender la grandeza de esta dignidad. Quiero hablar, decirles algo muy importante referido al magisterio de la Iglesia, fundamental para entender la dignidad y para entender la realidad que estamos viviendo en la Iglesia y en el mundo. Es una enseñanza constante de los papas, de los sumos pontífices. Basta leer desde Pío IX hasta Pío XII documentos políticos para darse cuenta de ello. Repito, es una constante del magisterio que el fundamento, y esto es muy importante, el fundamento de la libertad del hombre, de la libertad de una comunidad política, de la libertad de un país, de una nación, se fundamenta no en la forma de gobierno, no en democracia, república, monarquía, no, se fundamenta en las leyes. Son las leyes las que permiten que el hombre sea libre en la sociedad y libre en su vida. Son las leyes, no la forma de gobierno. Por eso ningún papa se decidió por una forma de gobierno, ninguno. Se decidió por la democracia o por la república, ninguno. Son las leyes. ¿Y qué leyes son? Las que ponen los fundamentos de la libertad del hombre en la sociedad. Las leyes que respetan y siguen el orden natural establecido por Dios. He aquí el fundamento imprescindible para que haya libertad en una sociedad política. Y entonces, si eso es así, bendito sea la forma de gobierno. Son las leyes, no las formas de gobierno. Son las leyes aquellas que respetan el orden natural.
y por supuesto las que respetan la ley divina. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque con el concilio se produce una verdadera revolución, término utilizado por importantes personajes de la Iglesia, que no es mío, pero yo tomo de ellos. Una revolución que, en el caso que estamos hablando, se reduce a lo siguiente. La Iglesia, en su relación con el mundo, en su apertura al mundo, en su diálogo con el mundo, asume la teoría del mundo, asume las cosas del mundo, el pensar del mundo. ¿Y qué dice el mundo? La libertad no se fundamenta en las leyes. La libertad se fundamenta en la forma de gobierno. ¿Qué gobierno? La democracia liberal. Y esa forma de pensar del mundo la asume la Iglesia. Y por tanto ya el magisterio ya no habla de ley natural, como principio fundamental para la libertad. Ahora la libertad se fundamenta no en las leyes, sino en la forma de gobierno. Todo lo contrario a lo anterior. ¿Y esto qué indica? Indica que la libertad, que la dignidad del ser humano ya no va a depender de la ley natural, del reflejo de la ley eterna, ni mucho menos de la ley divina, va a depender de la voluntad popular, va a depender de lo que digan las urnas, va a depender de lo que diga la democracia. Y por tanto, cualquier ley aprobada democráticamente es ley de obligado cumplimiento. ¿Y qué tenemos? Tenemos lo que tenemos. Leyes que son un insulto al sentido común. Leyes que niegan que tengamos razón. Leyes irracionales, pero son democráticas y por tanto hay que aceptarlas. ¿Por qué? Porque la autoridad está en la forma de gobierno, está en la democracia, no en la ley. No en esa ley a la que se ha de supeditar la democracia, la ley natural y la ley divina, no. Ese es el gran cambio revolucionario que se da en ese aspecto, con el concilio y en la Iglesia. ¿Cómo entonces va a estar garantizada la dignidad del ser humano si no ponemos en primer lugar la ley natural y la ley divina? Miremos a nuestro alrededor. Tal es así la preponderancia de la democracia, de la forma de gobierno sobre la ley, que la Iglesia, nuestra madre, al hacer un elenco de situaciones en las que se ha de respetar la dignidad, cuando nos enumera una serie de casos donde la dignidad está en peligro, lo hace sin decir nada en absoluto de las leyes que atentan contra la dignidad, de las leyes que pisotean la dignidad del ser humano. ¿Cómo se puede defender la dignidad del no nacido, del enfermo, de la persona mayor o anciana? ¿Cómo se puede defender la dignidad del pobre, del desvalido, de los pequeños, de los inocentes, de los que no tienen nada? ¿Cómo, repito, se puede defender la dignidad, esta dignidad, si no se señalan, si no se condenan, si no se condenan las leyes?
que atentan contra la dignidad de los necesitados. ¿Cómo la Iglesia puede defender la dignidad del hombre si no se enfrenta cara a cara con los poderosos, si no se enfrenta a ellos con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y les recuerda: si aquí en la tierra no vais a tener un juicio, lo tendréis ante Dios, y si no os arrepentís, la sentencia divina será de condenación eterna. Y esto es caridad con el prójimo. No se puede defender la dignidad sin alzar la voz contra aquellos que atentan contra la dignidad del ser humano. No se puede defender la dignidad de los pequeños, de los enfermos, de los débiles, de los frágiles, si no condenamos las leyes que atentan contra ellos. No se puede defender la dignidad si callamos ante la indignidad. Queridos hermanos, ya para terminar, una opinión estrictamente personal, y es la siguiente: no hay esperanza en la sociedad, no la hay en modo alguno, si la sociedad no aspira a ser gobernadas por leyes que respeten el orden natural, que se sometan a la ley divina. En definitiva, si la sociedad no aspira a ser una sociedad cristiana, no hay esperanza. O estamos con nuestro Señor Jesucristo o estamos contra Él. O buscamos una sociedad regida por la ley de Dios, o una sociedad regida por aquel que es el enemigo de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es el anticristo. Si no aspiramos a una sociedad cristiana, la sociedad que siempre los papas, el magisterio indicó, una sociedad gobernada por leyes que respeten el orden natural querido por Dios y respeten la ley de Dios, si no aspiramos a eso, la consecuencia será la permanencia y desarrollo del misterio de iniquidad que ya está operando desde el principio de la Iglesia. Y ese misterio terrible y horroroso va a hacer que masas ingentes de fieles sigan al anticristo pensando que siguen a Cristo. Masas ingentes de fieles irán a la condenación eterna pensando que van a salvarse. No hay mayor engaño que este, no hay mayor tragedia que servir al anticristo pensando que uno piensa que sirve a Cristo. Misterio de iniquidad. Segunda carta a los tesalonicenses. No hay esperanza para la sociedad si ésta no aspira a ser cristiana. No hay esperanza para la dignidad humana si las leyes que nos gobiernan no respetan el orden natural establecido por Dios y la ley divina. No hay futuro para el hombre si la forma de gobierno está por encima de la ley de Dios. Porque entonces, si ponemos la democracia por encima de la ley, solo ocurrirá lo que está ocurriendo: un atentado constante a la dignidad del ser humano.
un desprecio absoluto a la dignidad del pobre, del no nacido, del enfermo, etc. Una sociedad que no aspire a ser regida por la ley de Dios es una sociedad que está guiada y conducida y designada al fracaso más terrible, inimaginable. ¡Viva Cristo Rey!